Qué gusto es poder saludarlos en el día de hoy desde Radio Funglode, en su espacio Colibrí Radio, su espacio sobre medio ambiente, sobre los temas climáticos, sobre los temas que importan a la naturaleza. Y hoy vamos a compartir el escenario con una especialista dominicana que tiene más de 16 años trabajando en los temas ambientales y se ha destacado mucho por la asesoría y la consultoría en términos privados, sobre todo con lo que tiene que ver con cambio climático, con energía y otros proyectos como son el manejo de residuos. Y por supuesto, aquí está el que más sabe, aquí está el profesor Daneri Santana, quien además de haber sido funcionario del Estado, es una persona con mucho conocimiento sobre temas ambientales y que se dedica todos los días a trabajar estos temas y lo hace con mucho entusiasmo. Así que les doy la bienvenida y les paso inmediatamente el micrófono. Muchas gracias, César. No sabemos tanto. Aquí venimos a aprender, a aprender de ustedes, a aprender de los amigos que nos ven, que nos escuchan y que nos cuestionan a través de los medios que tenemos para eso. Em, y yo creo que hablar de energía, de eficiencia energética, siempre es un tema interesante, de transición energética, porque digo que es un tema interesante porque es una de las causas principales, uno de los sectores, el sector energético que tiene un mayor impacto sobre el medio ambiente y los recursos naturales. Y por eso para nosotros resulta de mucho interés cada vez que se trata este tema. Y me parece que en el día de hoy podemos abordar, ya hemos hecho un programa, unos programas anteriores y un programa reciente sobre este tema, pero siempre hay muchas cosas que se pueden tratar en esto y yo sé que va a ser un programa interesante. Excelente, pues bueno, estamos aquí de nuevo. Vamos a hablar hoy de la eficiencia energética. ¿Qué es eso de ser eficiente en términos energéticos? ¿Qué es la energía? ¿Y qué es ese concepto de eficiencia? Nelly, bienvenida al programa, nueva vez. Yo sé que estabas aquí la semana pasada y que fue Sí. muy bueno. Cuéntanos, Nelly, ¿cuál es la situación? A ver, sabemos de toda la experiencia que tú tienes en el campo. ¿Cuál es la situación cuando hablamos de eficiencia energética? ¿A qué hace referencia ese concepto? Básicamente lo que busca la eficiencia es sacar el mayor provecho de las fuentes energéticas que disponemos. En sentido general existen diferentes fuentes de forma para obtener energía. Entonces lo que se busca al final es un poco obtener el mayor de lo que son las potencialidades de esa fuente, pero también desde el punto de vista del uso. Sabemos que no existen sistemas perfectos y de hecho eso fue algo que en el programa pasado estuvimos hablando. No obstante a eso, la idea detrás de este macro concepto de lo que es la eficiencia energética es buscar sacar el mayor de los provechos. Y una de las cosas que hablábamos y que finalmente es una de las razones por las cuales hablábamos acerca de la infinita necesidad de opciones que necesitamos entender los ciudadanos, pero también desde el punto de vista de, desde cada uno de nuestros respectivos espacios, para así poder generar ese entorno eficiente. Profesor, Mm, ¿qué usted quería añadir sobre... yo me pregunto, porque cuando escucho hablar de eficiencia energética, veo en la mayoría de los casos que se refiere solo al consumidor, está referido al consumidor y no se incluye en la eficiencia energética la parte de la producción energética, si la generación energética a través de las plantas, desde la perspectiva de la conservación del medio ambiente, tiene una importancia extraordinaria, porque no es lo mismo producir energía hidroeléctrica o energía fotovoltaica que producir energía a partir de combustibles fósiles. Tienen impactos diferentes sobre el medio ambiente. Entonces, no es lo mismo producir toda la energía que tú puedas producir en base a las fuentes que tienes disponible que producir la energía, solo la energía que tú necesitas, que la población está demandando en un momento determinado. Porque la energía que se produce sin que nadie la esté necesitando es también un derroche, es una muestra de falta de eficiencia. Yo creo también que hay otros niveles en los que en la distribución también hay pérdidas importantes. De hecho, he visto recientemente en los medios
que las pérdidas en el sector eléctrico andan por alrededor del 40-42% en promedio. Entonces, no se puede hablar de eficiencia energética en donde el 40% de la energía que se produce simplemente se desperdicia y se tira. Entonces, yo quisiera que Nelly nos aborde la eficiencia energética en esas dos perspectivas. Totalmente. Bueno, súper rápido, yo creo que es importante quizás, de hecho eso también fue un concepto que lo expusimos en el programa anterior, ¿no? Donde hablábamos acerca de cómo se puede ser eficiente a lo largo de la cadena de suministro, ¿no? Donde desde la parte de la producción, como usted mismo menciona, en la parte de transmisión, distribución y también en la parte del uso. Si miramos esos números, obviamente la eficiencia dependerá muchas veces en qué segmento de la producción te estés circunscribiendo. Y ese segmento como tal, pues hace es una serie de, digámoslo así, lo limitas para un poco estudiar cuán eficiente es el sistema. En el caso específico, vi esos números, obviamente me hace falta muchísima información para poder hacer un juicio de valor en este espacio, pero no obstante a eso, sí, estoy súper de acuerdo con el hecho de que existen muchísimas ineficiencias. No solamente en la parte de la distribución, que es el estudio del cual usted se refiere, sino también en la parte de la producción de energía y también en la parte de los usos. Y una de las partes más importantes que desde mi punto de vista podemos pensar es en el hecho de cómo podemos innovar para generar el mayor de los beneficios en esa parte de la producción de energía, pero también en los usos. Cómo podemos darle a la población y nosotros mismos como usuarios energéticos también tener información que nos permita disponer de una mejor manera lo que son esa energía que se nos es entregada. Y yo les quiero preguntar a ustedes, así que ustedes saben tanto de eso de energía. Eh, ¿Cuándo una energía es más eficiente que otra? Por ejemplo, para el que nos está mirando en la casa, hay una cosa que nunca se ha podido definir, es qué es la energía. Nadie sabe qué es la energía, no hay forma. Tú no puedes ver la energía. Dice, fulano tiene mucha energía, pero no puedes observarla, no puedes aprenderla, agarrarla. Pero la energía se ha definido históricamente como la capacidad de hacer un trabajo, como aquello que te puede mover, aquello que tiene una actitud para satisfacer una necesidad. Y hay distintos tipos de energía, energía cinética y otra energía eólica, energía solar, energía de los combustibles fósiles. Hay muchos tipos de energía. Y como tú dices, Nelly, y yo le voy a preguntar eso aquí a Daniel, porque Daniel siembra aguacates y él va a tener que explicarme cuál es la diferencia entre cómo él puede determinar. No, y hago acopio de lo que tú dijiste. Ella dice que hay que innovar y que hay que medir. Entonces, ¿cómo tú mides cuando una mata de aguacate es más eficiente que otra mata de aguacate? Entonces, yo supongo que serán eficientes en términos del aprovechamiento de la energía. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace un vegetal, lo que hace el cuerpo humano? Aprovecha las fuentes de energía y la transforma. Entonces, para poder determinar si, por ejemplo, yo soy más eficiente que Daenerys, o Daenerys es más eficiente que yo, o Nelly más eficiente que yo, o yo que ella, habría que no solamente medir, sino que habría que limitar exactamente lo que dice Nelly. Hay que cuantificar. Por ejemplo, tú tienes dos cepillos, dos Volkswagen de los de antes, o dos Toyota. Para tú poder determinar si hay un elemento que es más eficiente que otro, no es sobre la base de un aspecto teórico. Si fulano es más, el carro nuevo es más eficiente. Bueno, tiende a ser más eficiente si tienes más tecnología, pero la eficiencia de un elemento en términos energéticos va a estar limitado primero en una comparación con elementos anteriores. Para poder saber si nosotros somos más eficientes hoy en el uso de la energía o en el consumo de combustible por kilómetro cuadrado que de un carro, tendríamos que compararlo con los carros, con el sistema de tecnología de los años 70, 80 y 90. Entonces, nos queda la pregunta ¿estamos nosotros en este momento, nuestra matriz, digamos, energética, es más eficiente a la hora de producir un megavatio, un kilovatio de energía a partir de un galón de diésel o un galón de fuel oil o un kilo o una tonelada de carbón mineral? Porque la matriz energética del país, y corrígeme por favor, Nelly, anda por ahí casi el 80%, si no casi el 90%, el 85%, anda a partir de los combustibles fósiles, que son
una cosa muy buena y nos están enseñando desde hace un tiempo a que los combustibles fósiles son una desgracia. Y si nosotros hoy tenemos la oportunidad de aprovechar al sol, al agua, al movimiento, es porque las energías fósiles nos dieron esa oportunidad. Mira, César, me preguntaste primero sobre cómo diferenciar la eficiencia de las diferentes fuentes energéticas, pero me llevaste también a el tema agronómico, Para a que la la gente lo producción. pueda... Exacto. Bueno, desde la perspectiva de una planta, ¿cómo uno puede hacer un uso eficiente de la energía o de las potencialidades que tiene un ambiente determinado en la producción agrícola? Para ir al ejemplo que tú pusiste, el aguacate. Todas las variedades no tienen el mismo nivel de desarrollo y de rendimiento en los mismos lugares. La altura, la altitud a que se siembra define la productividad. El nivel de fertilización, la demanda o consumo de agua que necesita depende mucho de la variedad. Hay variedades que no tienen una gran demanda, hay otras variedades que sí son exigentes. Entonces, en términos agrícolas, es tú conocer el ambiente donde vas a desarrollar tu cosa y lograr colocar la variedad adecuada para que tenga el mayor rendimiento, que es como se puede comparar, porque como decía Nelly, la eficiencia energética es tu poder hacer mantener el mismo nivel de confort o desarrollar el mismo trabajo con el menor uso de energía posible. Entonces a eso es que se refiere la eficiencia energética. Yo le agregué o le agrego también el tema de la fuente, es decir, la eficiencia no se puede quedar solo en el consumo. Es cierto que tenemos que tener la bombilla de bajo consumo. Es cierto que tenemos que apagar la bombilla en los espacios donde no estamos elaborando en ese momento, cuando no lo estamos necesitando. Es cierto que debemos utilizar donde no necesitemos agua caliente en la casa, debemos utilizar una mezcladora unidireccional, es decir, que solo te suministre, porque si pones una que te suministra caliente y fría, donde tú nunca vas a usar agua caliente, entonces existe el riesgo de que alguien no se fije y abre la caliente para lavarse las manos y lo use. Cuando viene a llegar toda la tubería, se activa de una vez un sistema de consumo de energía para calentar esa agua que te va a llenar todas las tuberías de la casa hasta que el agua llegue a la llave que tú estás usando. Sin embargo, cuando viene a llegar, ya tú has terminado. Tú no necesitabas, no querías agua caliente, pero se activó todo un sistema por falta de conocimiento. Entonces, es cierto que todas esas cosas tenemos que hacerlas para disminuir el consumo, porque yo veo la eficiencia energética en las tres etapas: en la producción, en la distribución y en el consumidor. Y me voy a ir quizás un poco más lejos, y gracias, porque creo que usted trajo a la mesa algo importantísimo. Y es el hecho de que la eficiencia debe ser planificada. Correcto. Pero no solamente, como usted acaba de decir, desde el punto de vista de cómo vamos a generar el mayor de los provechos de esa fuente energética que tenemos disponible, se llámese sol, aire, cualquiera de esas fuentes, ¿no? De una u otra, o bueno, combustible fósil. La idea debe de venir como como un cuadro completo, donde usted puede diseñar, inclusive hasta el comportamiento del usuario. Y justamente algo que creo que es importantísimo también dentro de lo que usted mencionó es el hecho de lo que es la tecnología. Esa parte que él estaba mencionando acerca del grifo, que es unidireccional, es bastante interesante porque de esa manera tú restringes el uso de una fuente energética y por tanto restringes el consumo. A mí me parece que también nosotros a veces por la ignorancia, porque no sabemos este tipo de informaciones, pues accionamos en default.
Entonces tenemos que aprender a un poco a mirar nuestros pasos y hacer algo de retrospección, donde tú dices, ven acá, pero esto lo puedo hacer mejor. Esa parte de cuestionar, yo creo que Cuando tú es te súper planteas eso, ¿lo importante. planteas de manera personal o lo planteas como sociedad? Yo creo que de verdad, o sea, esas son de las preguntas que realmente me las hago a todos los niveles. Sí, así efectivamente, porque ¿a quién beneficia la eficiencia energética? Te beneficia de manera particular, pero también beneficia a la sociedad en sentido general y beneficia al medio ambiente. Ujú. Para tú producir la energía que demanda alguien o que demandamos todos, hay que crear un impacto en el medio ambiente. Pero la energía que tú no consumes no la pagas, en Ujú. teoría, ¿verdad? Al final yo lo que digo es que eso constituye un desperdicio. Y mientras tú generas un desperdicio, eso significa que alguien está pagando por él. Déjenme llevarlo a lo hondo, Así es. ustedes. Ay, Dios Porque es que mío. Si vamos cómodos, vamos lo que tú cómodos. explicaste ahorita, yo lo entendí de la siguiente manera, porque es que yo tengo mucha dificultad de aprendizaje de chiquito. Y me quemaba casi en todos los exámenes en la escuela Salina Pilier en Loma Media, donde yo estudié. Y sufrí mucho bullying también. Todos los exámenes, en realidad yo estaba ahí. Tú lo que quieres decir que hay matas que comen sol, que comen energía del sol, y que se pudiera eventualmente, en el caso, por ejemplo, del aguacate, volviendo a Hay poner el matas, ejemplo, no, todas las patas. y se Aclaración. podría modificar genéticamente una mata para que coma, absorba más sol, para que le guste más el sol, o para que esté más dispuesta a aguantar más horas de sol y crecer más rápido. No hay que Se podría, modificarla genéticamente. pero se Se podría. puede, se puede. La tecnología permite todo eso. Ahora bien, no hay que modificarla. Las plantas están adaptadas. Tú ves plantas de hojas anchas, plantas de hojas menos grandes ¿Y qué y significa ves eso? plantas de hojas modificadas. Por ejemplo, las espinas que tú ves en los cactus cuando vas a Asua y a Pedernales no son solo espinas, son hojas modificadas. No es para que uno se puye. No es para que te fuyes, Ah, es para bueno. evitar la evapotranspiración La de esas que, no plantas. repito lo mal paso, La espérate, no. evapotranspiración de las plantas que se hace a través de las hojas, la pérdida de agua. Como la lluvia allí es Ok. tan escasa, las plantas tendrían un déficit hídrico si permitieran que el agua que ellas pueden captar por las raíces saliera en la misma proporción por las hojas. De manera que tienen modificada esa estructura para que no salga humedad. Retienen agua 1 o 2 veces cuando llueve al año y pueden mantenerla durante todo el año. Entonces, así mismo pasa con las variedades de cualquier planta que tú utilices en la agricultura o en la farmacopea o en cualquier. Óyele Tú los términos que él puedes tira aquí a las 3 de la tarde. perfectamente modificar o utilizar sus Evapotranspiración, cualidades especiales. farmacopea. Bueno, En la Sierra de Bauruco, ¿cómo tú ves que son la mayoría de las plantas, exceptuando chiquitas. los pinares, los pinos? Son chiquitas, al De gusto. hojas, las hojas, ¿cómo Son son? sí pequeñas. Hojas grandes. ¿Cuáles? Muchas en la parte húmeda de Sierra de Pero en Bauruco. en la parte Ah, húmeda. Más Porque desde que humedad, yo pienso en el sur me oye, da calor. más humedad, menos sol, mayor superficie para captación de luz. Y eso es una Necesita la planta. modificación, digamos, Una para ser más modificación eficiente con natural para respecto. hacer en la captación de luz. Ok, y, por ejemplo, hay un gen que se modificó genéticamente en el ser humano No, que pero aprovecha. te quiero llevar a Pues, a los paneles solares. sí, pues yo creo que Nelly ¿De primero qué tamaño? me explique Los algo. paneles solares de 200 vatios antes y 250 vatios eran prácticamente del mismo tamaño que hoy son los de 600 vatios. ¿Y qué se ha hecho? Que la Se tierra ha rara hecho más ahora lo hacen más eficiente, más eficiente. Bueno, ya entramos en el tema de la tecnología que vamos a ver dentro de un momento. Vamos a una pausa, no se vayan. Para más contenido como este, síguenos en las redes sociales como @Radio Funglode. Nelly, tú nos puedes explicar si nosotros somos en términos de país mucho más eficientes ahora que hace 20 años. O sea, ¿cómo estamos en términos de eficiencia y cómo tú vislumbras que va a caminar el tema de la transición energética en el país en los próximos años? Sabiendo que tenemos solamente un 12% de aprovechamiento de la energía, digamos, renovable, que es básicamente la energía de las presas. Bueno, en sentido general, creo que
Todo dependerá, los números han variado, o sea, es una realidad, hay indicadores que se han ido construyendo a lo largo de la historia. Uno de los problemas que existen es el hecho de que muchas veces no tenemos información acerca de cuál es la base en cómo se midieron esos indicadores. Si miramos los indicadores en términos muy planos, pues obviamente nos vamos a dar cuenta de que efectivamente hay una cierta eficiencia en lo que es la producción de la energía. O por lo menos no tanto, porque me acabas de decir específicamente sobre la parte de la producción. También hay una eficiencia forzada, que es la que está sucediendo también a raíz de lo que son el consumo que realizan equipos que utilizamos en nuestro diario vivir. Lavadoras, refrigeradores, aires acondicionados. Entonces, esa eficiencia se va dando casi de manera, digámoslo así, de manera muy orgánica. El mercado es quien la va promocionando. Pero como yo les dije ahorita, eso debería de ser algo planificado por el tomador de decisión, por quien construye lo que es la política pública. Entonces, en ese sentido, hay que revisar una serie. Yo particularmente, en función de lo que son los números, puedo decir que sí, pero me hace falta muchísima información para poder hacer una aseveración con más criterio. Creo que nos hace falta también, además del tema de la información, hay algo que para mí es fundamental. No se puede hablar de eficiencia si no hablamos acerca de tecnología e innovación. Tenemos que aprender a hacer investigación en nuestro país. Y quiero asegurarme de que explico en qué sentido lo digo. La investigación no es solamente diseñar la investigación, conducirla y publicar un documento. También tenemos que ser capaces de dejar una información que sea hasta cierto punto replicable por otros. Muchas veces encontramos información generada en centros de investigación, universidades, que lamentándolo mucho no encontramos cuáles fueron los fundamentos bajo los cuales se diseñaron. Es verdad, una pregunta, y a los dos se lo voy a hacer. Primero tú y luego le respondo tú. ¿Es verdad que sería más barata la energía para el dominicano si la energía, en vez de venir de fuentes fósiles como el fuel oil o el diésel, viniera de las torres eólicas y de las hidroeléctricas? La experiencia con otros países o la experiencia del sistema en términos de eficiencia sería más barata. Y la otra pregunta que quiero hacer antes que se me olvide es si nosotros estamos con la tecnología actual, ¿es verdad que República Dominicana tiene potencial para tener 100% de energía renovable? Bueno, hiciste varias preguntas a Me la la vez y pusiste dura. me puso a fabricar muchas Sí. cosas. La primera cosa es con relación al tema de si podemos ser 100% renovable. Yo tengo un tema con las polarizaciones. Yo creo que es importante la diversificación. No estoy 100% de acuerdo y en eso Mira Milton, estoy mira 100%. Milton en Florida. Estoy 100% de acuerdo con eso. Creo en la diversificación, creo en ser balanceados y también en reconocer algo que lo escuchamos mucho a nivel de empresas privadas cuando hablamos acerca de la garantía del suministro. Yo no voy a un país que no me den garantía de inversión de energía. Con una empresa grande, imagínate tú una empresa que quiera venir aquí a fundir metales, que alguien le puede decir eso, wow, es muy malo. O Sí. hacer microchips, que demandan una gran cantidad de esas empresas que hacen eso de energía. Lo que pasa es que hay que entender que toda fuente de energía, primero puede ser agotable y segundo puede fallar porque existen riesgos. No existe nada que La ley sea de Murphy. exacto. Entonces, de repente es importante asegurarnos de que entendemos que nada es 100% seguro. Así es. Y algo que comentaste también es con el caso específico bueno, déjame darle quizás la palabra a No, Danelis no, porque termina, que yo tengo una Adelante, preguntita también a él, adelante. aparte de lo que él va a contestar. bueno, en el caso, como acabas de decir, no, sobre si podemos llegar a ser 100% renovables, si hiciste la pregunta acerca también de si era posible que nosotros pudiéramos ser eficientes, ¿no? Creo que esa fue la pregunta que hiciste.
A ver, lo que pasa es que hay que mirar las cosas, como te dije, desde acotándolo, ¿no? ¿A qué segmentos nos estamos refiriendo? Si hablamos acerca de lo que es la producción, yo creo que simplemente nosotros hemos logrado ciertos niveles de eficiencia. Pero a lo largo de la cadena de suministro, yo creo que hay muchísimas oportunidades de mejora. Hay que entender que desde el punto de vista de lo que son los usuarios, creo que hay muchísimas formas de tú poder introducir tecnología para entender el comportamiento de la demanda y eso desde un punto de vista de formulador de política, que puede generar información útil para tú poder diseñar cómo vas a suministrar la energía. Pero también desde el punto de vista de mío como usuario, no poder identificar cuáles son mis necesidades reales. Voy a poner un ejemplo. Tenemos aires acondicionados en nuestras casas y de repente lo que hacemos es que ponemos el aire a todo lo que da, a donde llega, 16, 18, bueno, pues ahí es que lo pongo. ¿Qué sucede? Es verdad, se te enfría el cuarto, pero después de ahí agarras y pones una manta, ¿no? Te pones una manta como si tú fueras un pingüino. Pero ya no existe esa necesidad de enfriamiento. Es una cuestión de simplemente quizás introducir algún tipo de termostato que en el momento en que llegue a cierta temperatura, y de hecho casi todos los aires acondicionados lo tienen, lo que pasa es que no tienen la instrucción por parte del usuario para generar el apagado o el mantenimiento de esa temperatura en ese momento. Así es. Mira, César, yo comparto todo lo que Nelly ha dicho. A mí me gusta también la matriz energética, es como la economía. Debe ser diversificada. Depender de una sola fuente es de muy alto riesgo. Eh, el de si puede llegar a ser el país autosuficiente en materia de energía renovable, yo creo que después que incorporaron la energía nuclear como en el grupo de las renovables, cualquier país puede llegar a ser autosuficiente con energía renovable. Yo no sé si esa es una decisión realmente que respondió a la realidad o a una necesidad en un momento determinado de una región que necesitaba recuperar sus plantas, incluso las que había cerrado, volver a abrirlas. Habla de Alemania. Estoy hablando de Europa en sentido general, incluida Alemania. Pero yo creo en la diversificación, las fuentes de energía. Ahora, de que nosotros podemos generar mucho más energía a partir de fuentes renovables que la que estamos generando hoy día, lo podemos hacer y deberíamos hacerlo. Porque es que la generación de energía a través de combustibles fósiles para países como nosotros que no producimos esos combustibles nos genera una dependencia económica muy fuerte. Eso no tiene nada de malo. Y bueno, tiene de malo, porque nosotros no somos una economía a las que le sobran los recursos y para comprar los combustibles fósiles hay que hacer inversiones importantes. Así que yo creo que Lo que sí pasa es que es importante equilibrar eso. en el mundo en el mundo de la maravilla, nadie tiene 100% una independencia de todas las necesidades que tiene una sociedad. Hay una sociedad que te produce energía, pero no tiene Sí, plátanos. pero tú tienes fuentes de producción de energía, tú tienes fuentes que son gratuitas y fuentes que te No hay, cuestan. no hay nada Entonces, gratis. tú quieres, No, el no hay sol nada lo gratis. puedes aprovechar de manera gratuita. ¿Gratuita? ¿Cuánto cuesta tener una torre eólica funcionando? Bueno, tú tienes que comprar Pero yo te quiero hacer una todos pregunta, los no te me vayas. No, aditamentos tú te me estás y yendo la de lo que yo quiero. instalas y ya. Ahora bien, Respóndeme lo el siguiente. sol, que es la fuente de Y yo me voy a producción de la callar. energía, es gratuito. No es como el Espérate, petróleo. espérate que se me ve el hilo. ¿Tú estás en contra de la energía nuclear? No, de ninguna manera. Ya No está estoy en bien, contra de ninguna fuente. Hay algo interesante y Pero que justamente le instalen en el país. ¿Tú estarías en contra de que le instalen una planta de energía nuclear en el país? Si no es necesaria, yo estaría en contra de que la instalen. Okay, Si ya. tenemos otras fuentes. algo que tú comentaste, César, y quiero rescatarlo, es el hecho de que existen múltiples. A ver, cuando tú dijiste hace un ratito que dijiste, no, pero podemos nosotros ser 100% renovables, es posible generar el desarrollo real. Lo que pasa es que no podemos pensar solamente desde el punto de vista de la fuente. Cuando tú tienes, en base a fósiles específicamente, cuando tú tienes una generación de energía, como decía también Daneris,
en base a combustibles fósiles que cuesta dinero de importación, la materia prima, la producción, fíjate que tú tienes una serie de ineficiencias en el camino. Entonces, no podemos hablar de que eso significa que yo estoy echando dinero en saco roto, como dicen por Wow, ahí. muy valiente de tu parte decir esas cosas. Claro, la Porque es que nos realidad venden, es, esto está lleno de bulos, o sea, esto está lleno de muchas mentiras sobre el tema de la eficiencia energética. Se han identificado hasta 100 cosas que parecen ser y no son. Y te voy a hacer una pregunta. ¿A ti no te no, parece una... pero antes de que me Estamos haga, mezclando eficiencia energética con transición energética. No, no, pero las dos cosas, porque nos venden un aire que es más eficiente que otro, pero nosotros no tenemos forma de determinarlo. no, y justamente ahí es que voy, por ejemplo, El exacto, el etiquetado, tema de la innovación, la el investigación, el tú etiquetado, poder ser transparente en claro. función comparable. O sea, investigación que sea comparable, información que sea comparable. Eso es lo que hace la estandarización eso es lo que realmente fomenta una economía de mercado. Es que puede transitar información de una manera que podamos comparar nosotros los consumidores. Pero hay algo importante y ahí es que voy. Si tú no logras hacer ese control de lo que son los usos de la energía y, por supuesto, superar esas ineficiencias, tú lo que tienes es una manguera con muchos pitches a lo largo de toda la cadena. Y esos pitches te van a impedir, primero, que tú puedas hacer el mejor uso en este caso, en el caso de la manguera, que fuera agua, pues obviamente vas a hacer el menor uso de esa agua y todo lo demás se va a estar quedando en el camino, pero además te está costando. Ahorita también tú comentaste, hiciste esta pregunta que fue con relación al tema de los costos asociados a la energía. Es una realidad. Para instalar cada una de estas fuentes para poder hacer aprovechamiento de cada una de estas fuentes, es necesaria una inversión de capital, al igual como lo es para las termoeléctricas o cualquier otro tipo. La situación está en lo siguiente. ¿Qué es lo más importante desde el punto de vista de caja financiero de cualquier empresa, proyecto, negocio? Es mi flujo de caja y mi flujo de operación. Una de las ventajas que tiene la energía renovable, y que fue la primera pregunta que hiciste, es el hecho de que muchas de estas energías renovables, al menos hay una parte del costo de operación que se ve anulado, que es el hecho del aprovechamiento de estas fuentes. A diferencia del costo de capital, que ya tuviste que poner A panel o largo tuviste plazo que se poner. amortiguan bien. Y ahí es donde está también otro de los problemas, que muchas de nuestras inversiones las analizamos en un muy corto plazo. No, pero es que no, la planificación no se puede, la planificación no va a dar su efecto. De hecho, hay muy pocas cosas que dan efecto a corto plazo. De hecho, cuando tú haces análisis de políticas públicas, tú tienes que pensar 10, 15, 20, 30, 50 años inclusive. Pero aquí no pensamos así, queremos pensar en el corto plazo. En 4 años yo necesito tener tal cosa resuelta. Pobreza, vivienda, desigualdad. No, eso no es así. Las cosas no son mágicas. Entonces tenemos que pensar un poco en expandir esos horizontes mentales para un poco vislumbrar un futuro y poder desarrollar y diseñar la sociedad que queremos. A mí me confunde mucho la cosa que yo digo en los medios de comunicación y a mí me da mucha curiosidad y me pongo a investigar. Así como está la niña detrás de la cámara, está investigando y leyendo. A nosotros nos dicen que el que deja la luz, es más, han puesto a uno que cuando uno tiene más de 2 aires prendidos en la casa, uno se siente en términos morales como Culpable, muy culpable. Ay, culpable. sí. Pero ¿y cómo va a ser? Yo voy a Miami y no lo apagan nunca. Entonces una persona por vivir en Miami o por tener este estilo de vida es culpable. Yo creo que si la gente lo puede pagar, no hay problema del vecino si yo tengo mi aire o no. Imagínate como que uno sepa, el vecino prendió el aire desde las 2 de la tarde y no lo ha pagado. Yo no aguanto esta situación. Yo lo voy a denunciar y voy a ir donde él si no le pone. O sea, nos están diciendo, y yo creo que ustedes me analicen eso en términos morales, en términos de eficiencia. Nos dicen en las casas que apaga el bombillo si no lo vas a usar. No consumas lo que no necesitas. Toma estas medidas para bajar tu consumo de energía. Pero por el otro lado nos están diciendo que necesitamos ampliar nuestra capacidad de producción de energía porque cada día hay más demanda de energía por las telecomunicaciones, por el desarrollo. Entonces, está mal que prendamos los aires acondicionados, está mal que tengamos me tengo yo que sentir mal porque tengo un alto consumo de energía en mi casa. Les pregunto. No, la eficiencia energética no procura eso, no procura que nadie baje su estándar de vida, que nadie pase de sentirse bien a sentirse mal. Claro. Es que hagamos un uso eficiente de la energía.
es que si basta con que tú tengas tu aire, la temperatura dentro de tu apartamento en 23, no la pongas en Pero 16. ¿por qué no? Porque Pero te vas es que a a mí sentir me gusta bien. hasta en 18, es que yo creo que Bueno, ustedes le están diciendo a la gente cómo tiene que vivir su vida. No, la gente lo puede vivir como quiera y después Muchas lo paga. Y después Exacto. lo paga. Porque la eficiencia energética tiene el propósito de beneficiar, de reducir tus gastos, manteniendo tu estándar de vida y beneficiar el medio ambiente y los recursos naturales al mismo tiempo. Es enseñarnos a vivir mejor y a vivir con menos. Lo que pasa es que lo que tú estás diciendo hace que la gente se sienta culpable porque puede más. No se o sea, si mi vecino pone paneles solares y yo no, yo digo, wow. No tiene que sentirse culpable. Yo soy culpable. menos civilizado. Ojalá Nelly, dime, todos podamos poner paneles solares. No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Daneris. El hecho de que se tiene que pensar que la eficiencia lo que busca es el bienestar del ser humano. Del bolsillo. Del ser humano. Si a usted no le cuesta. ¿Para qué yo quiero es ser que no hay eficiente? beneficios colectivos que no beneficien a las personas. No, es al revés. No. Todos los beneficios colectivos benefician a los particulares. No, es lo particular que beneficia a lo colectivo, no al revés. Al revés también. Nadie puede venir a decidirme a mí cómo yo voy a vivir en mi casa porque una colectividad lo dijo. Porque se reunieron todos los de Europa y dijeron, todo el mundo tiene que vivir así. No. Lo que sucede Todos es que asumimos voluntariamente una decisión y eso hace la colectividad. Es en doble vía, pero ocurre que a veces hay personas cuando tú te centras en los beneficios particulares, entonces unos se benefician muchísimo y otros se benefician menos o no se benefician, se perjudican. Ahora me siento yo mal, voy a comentar. Déjala en el parqueo. Si te sientes tan mal, déjala. Dígaselo al presidente. Bueno, señores. Nelly, adelante. Danos 10 minutos más. Yo lo que quisiera es, ya en estos minutos finales, les propongo que dejemos algunas recomendaciones a las personas de cómo podemos mejorar la eficiencia en el consumo de energía. Pero antes de eso, yo quiero que Nelly me diga si está bien o está mal que consumamos más energía. ¿Qué ella opina? O sea, porque ¿a dónde vamos? No hay desarrollo sin energía, antes que Nelly. Y justamente yo creo que el hecho de si está bien o está mal, creo que eso, cada quien tiene como un pequeño juez dentro de su cabeza que le dice si lo está haciendo bien o si lo está haciendo mal. Algo importante y solamente quizás como una manera de rescatar lo que acaba de decir Daneris con relación al tema. Yo creo que existen ahora en la actualidad con todos estos temas de la inteligencia artificial, del machine learning y de el Internet de las cosas, ¿no? Podemos justamente crear ciertos ambientes que nos ayuden a vivir una vida tal como nosotros la pensamos y la diseñamos dentro de nuestra cabeza. ¿Por qué es importante esto, César? Si para ti es importante el tema de andar en una jipeta, maravilloso. Ese es tu estilo y ese es lo que tú has decidido dentro de tu estándar de vida. En primera clase y fumar puros. Cada quien con lo que puede, ¿no? Cada quien con lo que puede. Pero está mal ese estilo de vida, no, o sea, en términos morales. A ver, yo no lo vivo, pero no lo vivo porque para mí no tiene un valor. O sea, recuerda que todo el mundo actúa y toma decisiones en base a una escala de valores. Al final de todo, para mí eso viene siendo, de corazón te lo digo, algo secundario. O sea, yo hago estas preguntas porque parece que no concatenan, pero tiene todo que ver con el consumo y con el aumento de la productividad y con el aprovechamiento de la diversidad de fuentes. O sea, el mundo, por ejemplo, no hay una economía que mueva más y que ayude más a los pobres que el lujo. Porque el lujo mueve toda una subeconomía detrás del lujo. Cuando tú tienes carreras de Fórmula 1, es increíble el impacto que eso tiene cuando tú tienes un concierto aquí para ir a ver a Karol G. Pero que para mí es un lujo ir a ver a Karol G. Digo, un lujo. Yo no iría a ver a Karol G, lo que quiero decir. O sea, yo la disfruto, me gustan sus canciones, pero yo no pagaría para ir a verla. Pero para mucha gente sí pagaría. Entonces, todo eso mueve una economía. Pero, ¿y cuál es el consumo que tiene, por ejemplo, ese solo espectáculo de ese día? Pero desde la perspectiva de la no de la inteligencia artificial, sino de la eficiencia energética, lo que te pedimos no es que no ande en la jipeta, sino que no tomes la jipeta para ir al colmado que está en la esquina, cuando te puedes ir caminando. No, es que tú me quieres decir, yo tengo que vivir mi vida. Yo ahí no estoy de acuerdo contigo. Es eso, es que no es necesario. No, es que yo lo pago. Tú lo que tienes que pagar los costes. ¿Tú sabes cuál es el problema de dejar una llave abierta en este país? Que no se paga el agua.
que aquí nadie paga el agua. ¿Cuál es el problema de consumir una energía, todo lo que da con todo el aire? Que mucha gente se roba la luz aquí y no la paga. Bueno, ¿Cuál es el problema de manejar mal la basura? Que la gente no lo paga. Pero las empresas que lo pagan. Ustedes que nos están viendo, no pongan mucho caso a lo que César está diciendo, porque van a quebrar económicamente. Cuando consumimos, cuando hacemos buen uso de la energía, estamos aportando a nuestra economía personal y familiar. Hagan buen uso de los recursos en su casa. No dejen las bombillas prendidas, no dejen las llaves abiertas. Eviten tener el aire acondicionado encendido o las luces encendidas cuando no están usando esos espacios. Procuren formas eficientes de usar energía y eso le va a beneficiar económicamente. Yo nada más quiero sumar a lo que acaba de decir Daneris, lo cual obviamente usted tomará lo que usted entienda de esas recomendaciones. Es el hecho de que también existen muchas tecnologías que actualmente pudieran ayudarnos a lograr algunas de esas cosas. Por ejemplo, el termostato, usted lo pone en automático para que se apague el aire acondicionado en una determinada temperatura y vuelve y se acciona cuando haya subido la temperatura. De igual manera también con otros temas como existen ya inclusive tomacorrientes que son inteligentes, tú lo puedes accionar con Alexa, donde tú le dices, mira, son 10 minutos, 15 minutos para que el calentador funcione. Sensores para las Sensores luces para, exacto, inclusive fotoceldas. El lavado, usted lave ropa delicada en su lavadora en el lavado más simple para que no tiene que darle el mismo ciclo que el jean, porque el jean necesita un lavado más duro. Casi tenemos que concluir, pero yo quiero decir que necesitamos más energía. Yo quiero que todo el mundo tenga un aire acondicionado, que todo el mundo se pueda comprar un carro, que todo el mundo pueda viajar y conocer Europa en un crucero. Ojalá todo el mundo lo pueda hacer, que África se desarrolle. Eso no quiere decir que usted no sea civilizado, que usted no sea educado. Apague los bombillos, no utilice lo que usted no necesite, porque eso es un acto de incivilidad, de mala educación. Pero si usted puede darse lujos y los puede pagar, hágalo. Ahora, si usted vive del gobierno, no, porque eso es robo. Vemos el próximo jueves a las 3 de la tarde por Radio Funglode, Colibrí Radio.